Pues muy buenas tardes, noches ya, hermanos. Dios los bendiga a todos los que están viendo esta transmisión de Célula este jueves, de estos días que estuvieron lluviosos, este domingo y lunes, que hubo mucha lluvia en estos días aquí en Monterrey por la tormenta. Y pues ahora, hermanos, tenemos el gusto, el privilegio de contar. Nos ha faltado, hemos estado presentando los estudios de Célula, a veces con el pastor, a veces con algunos líderes, pero nos faltaban las mujeres. Nos faltaban las hermanas que son líderes de las células de mujeres. Mi hermana Selene, levante la mano, hermana, ahorita vamos a que cada quien se salude. Mi hermana Selene ha estado liderando una célula por muchos años de mujeres en varias casas, pero últimamente en la casa de la hermana Adriana Villarreal, que es paisana allá de Tampico. Entonces, le mandamos un saludo a la hermana Adriana también, si va a ver este estudio. Y la hermana Maite, que también la conocemos de muchos años en iglesia. Ella ha estado liderando varias células aquí en San Nicolás, últimamente con la hermana Ileana Treviño y ya más reciente con la hermana Angélica Muñiz. Y también son guerreras de oración. Hemos visto cómo se han multiplicado las células. Hemos visto gente cambiada que ha llegado a través de las células donde van ambas, donde ellas exponen el estudio. Y pues yo creo que esta noche va a ser de mucha bendición el tema que hoy tenemos para todos ustedes, que se llama ¿Cómo entrar en una vida de bendición? No sé si quiera comentar algo, hermana, antes de orar y empezar, hermana Selene. No, hermano, nada más, pues me gustó el poder estar aquí, que Dios me ha dado la oportunidad en este día de poder estar aprendiendo más de su palabra y poder transmitir también lo que el Señor nos ha hablado a Maite y a mí. Muy bien, hermana Maite. Pues también, hermano, que le doy gracias a Dios por permitirnos servirle y haber puesto su mirada en nosotros, y que este estudio sea de bendición para muchos y pueda caer en tierra fértil todo lo que hoy se va a hablar. Amén, amén, que así sea, hermana. Bueno, vamos a orar, vamos a ir a una alabanza. Regresando a la alabanza, empezamos el estudio. Así que, para tu corazón, todo el que está viendo esa transmisión, invita a gente, si tienes ahí familiares, ahí cerquita, diles, van a estar las hermanas compartiendo, líderes de célula. Este tema, aunque es para todos, también va a haber comentarios relacionados con las mujeres. Entonces, vamos a orar y vamos a la alabanza y ahorita regresamos. Señor, en esta noche te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Y, Señor, prepara los corazones y las mentes de todo aquel hermano o hermana que está en sus casas viendo esta transmisión. Bendice a mi hermana Maite y a mi hermana Helene, a mí, Señor, en cualquier comentario que venga de ti, Señor, y ponemos este estudio en tus manos. También que podamos todos conectarnos, empezar a conectarnos contigo a través de esta alabanza, la cual, Señor, también la cantamos de todo corazón para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río.
sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, yeah. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Ya somos libres, somos libres por su sangre. Libres soy, ya somos libres, somos libres por su sangre. Libres soy, libres soy. Sí. Listo. Ok, bueno, el estudio de hoy se llama ¿Cómo entrar a una vida de bendición? Y dice en Primera de Crónicas 4 del 9 al 10, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Entonces comienza el estudio y dice, oración pequeña, recompensa grande. En la Biblia vemos muy poco con lo relacionado a la historia de Jabes, pero lo que sí conocemos es un hombre que pasó por el dolor y por situaciones difíciles en la vida. Jabes fue muy valiente al desafiar su propia vida. Notamos en su oración un anhelo de cambiar su vida y esa es la razón de hacer ese tipo de oración. Todos en la vida nos hemos enfrentado con cosas que nos han salido, que se nos han salido de nuestro control. Pero en realidad tenemos que tomar una decisión de seguir igual o tomar la valentía suficiente para decir, basta, quiero ser diferente. Jabes se atrevió a orar de una manera diferente. Jabes tuvo el valor de enfrentar su realidad. Jabes le creyó a Dios. Jabes levantó la mano con su petición y lo más hermoso de esta historia fue que Dios contestó su oración. Estudiaremos el día de hoy la oración que Jabes hizo al Señor y que al final de este estudio sea también nuestra oración. Bueno, aquí comienza primero con una pequeña narración de cómo fue el nacimiento de Jabes, por qué motivo su mamá le dio ese nombre, sabiendo de antemano que para los
para ese tiempo que ellos vivían, era muy importante el nombre de las personas. Por lo regular, las personas se daban a conocer por el nombre que llevaban. Entonces aquí, pues, vemos que Jabes fue marcado por su madre al nacer, ¿verdad? Con un nombre que significa dolor o fuente de tristeza. Sí. Así es. Dice la escritura que es como lo tuve con dolor, ¿verdad? Entonces, Sí. así ponían los nombres muy extraños en ese sentido porque Ajá. prácticamente los marcaban. Así es. Entonces, podemos ver cómo Jabes fue marcado por su mamá desde el nacimiento. En lugar de que hubiera alegría por recibir a un bebé, un hijo, ¿verdad? El nacimiento de Jabes fue dolor para su madre, y ahí fue la marca que tuvo él. Y podemos ver cuántos estamos a veces marcados desde el nacimiento, antes del nacimiento. ¿Cuántas personas puede haber, hombres, mujeres, marcados tal vez por el rechazo de los padres, o la ausencia, la falta de amor, cosas dolorosas que han sucedido en la familia, y por la pobreza, la necesidad, y estas cosas han marcado la vida, han limitado la vida de muchos. Podemos ver aquí la falta de amor por parte de sus padres, de su papá o de su mamá. Yo creo que eso ahorita abunda, ¿sí? La falta de atención hacia los hijos. Va a haber generaciones marcadas, ¿verdad? Por la ausencia de los padres. Y son consecuencias negativas a las que Jabes se enfrentó desde su nacimiento. No, pero esto que él, con lo que él nació, no pudo detener o estancarlo en el conformismo. No detuvo a Jabes, ahí él no quedó en el conformismo de lo que ya le había tocado vivir. Y yo he escuchado mucha gente que dice así: esto fue lo que me tocó vivir y ni modo. Sí. Sabemos que para alguien que ha vivido así, no es nada fácil visualizar un futuro de esperanza, de éxito, exactamente, un futuro que pueda motivarle, ¿verdad?, a luchar. Entonces, por lo regular, las personas se hacen amargadas y todo en sus pensamientos es negativo. Sí. Óyeme. ¿No? Muy excelente reflexión, hermana. La verdad que es una excelente reflexión, porque yo había leído este estudio, había escuchado la historia de Jabes, que nos dice muy poco la Biblia de Jabes. Nada más dice que nació con dolor, fue que era mejor que sus hermanos, dice la Escritura, pero no dice más cosas. Pero lo que usted dice es muy cierto. O sea, ¿cuánta gente ahorita, a lo mejor de los que nos están viendo, ahorita a lo mejor fueron rechazados, supieron que los querían abortar, que de niños no los querían, los marcan desde niños? Y nunca había visto este tema de Jabes, así como usted lo está comentando. Pero lo importante, hermano, es que aquel que se acerca a Dios, y sobre todo lo que sí vemos de Jabes en la Biblia, lo poco que vemos de él, es que fue un hombre de oración, porque le pidió a Dios oración que se cumpliera el propósito que él tenía para su vida. Y yo creo que es para hermana Selene, para hermana Maite, para todos los que nos están viendo, para un servidor, que no importa de dónde vengamos, nuestros antecedentes como familia, Dios, y en cualquier edad que tengamos, Dios siempre quiere cumplir los propósitos para nuestras vidas. Así es, hermano.
y también, bueno, podemos ver que este hombre fue marcado por el dolor y se convirtió en un hombre que marcó la diferencia. Este hombre marcado por el dolor del nacimiento, también fue un hombre que marcó la diferencia. Y cuando al nombrarlo le recordaban lo difícil de su vida, ¿verdad? Al nombrarlo dolor, él decidió que fuera diferente al convertirse en Jabes el ilustre, como lo llaman, lo llama la palabra. Y el significado de ilustre, bueno, yo aquí saqué algunos sinónimos, es una persona distinguida, sobresaliente, prestigioso, célebre, renombrado, notable, eminente, superior, etcétera. Hay más todavía. Entonces vemos que Jabes fue distinguido por sus acciones. Si a él le llamaban ilustre, ilustre significa distinguido, entonces él fue distinguido, fue un hombre distinguido por sus acciones y virtudes. No fue un hombre amargado, ¿sí? No, sino que vemos a un hombre con un corazón humilde y obediente al Señor, porque dice la palabra que Dios le concedió, Dios le dio lo que le pidió Jabes. Y sabemos que si Jabes hubiera tenido un corazón soberbio o altivo, Dios no lo hubiera escuchado. Dice en el Salmo 138:6 que Dios atiende al humilde. Entonces esto a mí me da a conocer el corazón de Jabes, que era humilde, para que Dios lo haya atendido en su petición. Y bueno, vamos a comenzar. El primer punto dice, bendíceme, le pide Jabes al Señor en su primera petición, en esta pequeña oración, le dice, bendíceme. Quiere decir pedir o impartir un favor sobrenatural. Jabes dejó por completo que Dios decidiera cuáles serían esas bendiciones y cuándo, cómo y dónde las iba a recibir. La bendición de Jabes se enfoca exclusivamente en lo que Dios desea para nosotros. Así nos internamos por completo en el río de su voluntad, su poder, sus propósitos para nosotros. Mateo 7:7 dice, pide y se te dará, se te concederá lo que pidas. Santiago 4:2, no tenéis porque no pedís. La naturaleza de Dios consiste en que tiene bondad a tal grado de abundancia que sobrepasa nuestros pensamientos. A Jabes se le bendijo simplemente porque rehusó dejar que cualquier obstáculo, individuo u opinión fuese mayor que la naturaleza de Dios. La bondad de Dios para registrar la historia de Jabes en la Biblia es un testimonio que demuestra que no cuenta quiénes somos o lo que nuestros padres hayan decidido por nosotros, ni el futuro al que estemos destinados. Con una simple y sencilla oración de fe es posible modificar el futuro. Desear la bendición es desear lo que el Señor tiene para nosotros. Desear la bendición de Dios, como dice aquí en el estudio, es dejarnos por completo sumergir en el río de su voluntad, ¿sí? Jabes no le dijo a Dios, quiero esto, bendíceme con cosas específicas. Él sabía que Dios, él sabía la bondad de Dios y sabía que la bendición que Dios le pudiera dar, el plan de Dios que tuviera para él, iba a ser mucho mejor y mucho más grande de lo que él pudiera visualizar. Entonces, aquí sabía Jabes que el Señor tenía algo bueno y que solamente algo bueno podía venir de Dios. Dice la palabra de Dios que
que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y dice también la palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Entonces sabemos que Dios solamente nos puede entregar en bendición algo bueno. Sabemos que la voluntad de Dios es buena y su poder es ilimitado y su propósito es perfecto para nosotros, para nuestra vida. Nuestro Dios es generoso. Yo creo que cualquier cosa que hubiera pedido Jabes se hubiera quedado corto para lo que Dios tenía planeado hacer, y eso es una enseñanza para nosotros de aprender a dejar ponernos en las manos del Señor, el dejar nuestra vida en las manos de Dios en estos tiempos de mucha incertidumbre. Nosotros debemos de dejar que el Señor obre su bendición y su voluntad en nuestra vida. Es decirle al Señor: todo lo que tienes para mí lo quiero, solamente ponernos en sus manos y dejar que el Señor haga lo que quiera hacer en nuestra vida. Jabes lo hizo y confiaba plenamente en Dios. El segundo punto dice: oh, si ensanchares mi territorio. Dice el estudio, es decir, pide a Dios que ensanche su vida de tal manera que se pueda convertir en algo de un impacto mayor para Dios. Nuestro Dios se especializa en obrar por medio de individuos ordinarios que creen en un Dios extraordinario que hará su obra a través de ellos. Orar por el ensanchamiento de fronteras es pedir un milagro. Es una intervención de Dios para hacer que suceda algo que normalmente no ocurriría. Si te arrojas a la enorme corriente de los planes de Dios para este mundo, que están mucho más allá de nuestra capacidad para cumplirlos, y le suplicas: Señor, úsame, entonces se liberan los milagros. Y vamos a ver qué quiere decir ensanchar. Es agrandar, ampliar, extender el territorio, mi territorio, ¿sí? Dice: si ensancharas mi territorio. Y mi territorio, el territorio es el lugar donde nosotros nos movemos, el lugar donde nosotros podemos ser de influencia o tenemos oportunidades. Y puede ser en nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestra casa, nuestra familia, nuestras amistades, nuestros familiares, o nuestro ministerio también. Es el lugar donde nosotros nos movemos, ese es nuestro territorio. Y Jabes hace la oración: si ensancharas mi territorio. Y viene aquí en el estudio, me llamaba la atención, que dice que es decir, pide a Dios que ensanche su vida de tal manera que se pueda convertir en algo de un impacto mayor para el Señor. Es de pedirle al Señor que extienda nuestras fronteras. Aquí viene el ensanchamiento de fronteras, y la frontera es el límite. Entonces, ¿hasta dónde son nuestras fronteras? ¿Cuál es el límite de nuestro territorio? Hasta ahí es nuestra frontera. Pedirle al Señor que extienda ese límite es hasta donde yo puedo abarcar. Es el avance que Dios me da. El extender es el pedirle al Señor que me permita avanzar. Nosotros como creyentes debemos de tener presente siempre el crecimiento y la multiplicación. Nunca vamos a estar estancados, nunca vamos a estar en el mismo lugar ni el mismo tamaño. Y mucho menos pensar en disminuir, porque el Señor siempre es multiplicar, es fructificar. Y las fronteras son los límites. Nosotros debemos orar para que el Señor
el Señor nos permita ir más allá de nuestro territorio, influenciar a más personas, ser de testimonio para más personas, aún en nuestra familia, el que crezca, el ser testimonio, cómo vamos a crecer en nuestra casa, pues siendo ejemplo para nuestros hijos y que nuestros hijos también vayan tomando ese estilo de vida, ¿verdad? De tener unos padres que buscan al Señor. Nosotros como amas de casa o como madres de familia, tenemos tiempo para estar siendo de influencia con nuestros hijos y aún hay muchas mujeres también que trabajan. Digo, el ensanchar el territorio es para todos, hombres, mujeres, jóvenes, para todo tipo de edades. Entonces, la bendición que Jabes pedía, la oración que Jabes hacía al Señor era ensanchar el territorio tal vez de unas personas, cuando nosotros estamos, por decir, la palabra nos muestra cómo Jabes tenía la visión de crecer cuando tal vez hay muchas personas que han estado en una situación de mucho dolor, de mucha necesidad, de mucha amargura. La verdad, la esperanza pues no es nada buena y mucho menos pensamos en crecer cuando tenemos ese tipo de situaciones o dificultades, ¿verdad? El enemigo siempre está trayendo pensamientos de fracaso, de que hasta aquí llegaste. Aún hay salmos que hablan de que el Señor abrió un camino en el desierto, abre una puerta donde no hay, siempre abre un camino donde no hay, porque a veces pensamos que hasta ahí llegamos, pero la oración de Jabes trae mucha bendición para nuestra vida, el que siempre hay algo más con el Señor. Él siempre quiere engrandecer el nombre de sus hijos, el nombre de los hijos de Dios para gloria de Él mismo, ¿sí? Quiere que nosotros andemos en esa plena certeza de que Él es bueno, de que Él tiene cosas buenas para nosotros y de que la voluntad de Dios es bendecir a sus hijos. Entonces, yo creo que el estudio nos habla muy claro de la voluntad de Dios. Lo podemos ver en Jabes, no hay limitaciones, no hay pretextos que podamos poner para Dios, nada es imposible y no podemos poner nosotros pretextos de cuál haya sido nuestra vida, cuál haya sido nuestra niñez, cuál haya sido nuestra juventud, aún en los fracasos que pudiéramos tener ya como adultos. El Señor siempre tiene algo bueno para nosotros y siempre tiene algo para hacernos crecer. Bueno, ese es el... Muy bien, excelente, muy bien. La verdad que yo creo que todo lo que usted dijo realmente aplica, me está llegando a mi vida y espero que a todos los hermanos que nos están viendo. Yo creo que después del Padre Nuestro, hermano, no sé ustedes qué consideran, hermanos, pero el Padre Nuestro es el modelo de toda oración. Pero si hay una oración, hubo muchas en la Biblia, pero una de las más conocidas y más impactantes por lo breve, resumido, pero que pueden tener mucho fruto es la oración de Jabes, hermano. Todo lo que usted acaba de mencionar, que él pidió ensanchar su territorio, y eso no significa nada más en la cuestión material o física, implica en lo espiritual, en dar frutos, en multiplicar, dijo nuestra palabra clave, multiplicarnos en todo, multiplicarnos en bendiciones, multiplicarnos. ¿Quiere comentar algo, hermana Maite? Sí. Adelante, hermana, adelante. Quítele el mute, por favor, ahora sí. Si ensanchar es mi territorio, pues más que nada le estaba diciendo Jabes una oración de fe. Ensanchar nuestro territorio es ensanchar nuestra fe. O sea, llegar a ser lo que todavía no vemos que se puede lograr hacer. Aquí hay algo que dice que nuestro Dios
es especialista en obrar por medio de individuos, dice, ordinarios, o sea, por personas que aún no conociendo a Dios, Dios los va a utilizar en un tiempo, ¿verdad? Romanos 2:11 dice que el Jehová no hace acepción de personas. Entonces es por eso que nosotros hoy estamos aquí, porque Él nos escogió un día, así como lo hizo con Jabes, porque al principio, como comentaba la hermana Selene, de que lo que Dios hacía con Jabes, pues Jabes no tenía ni familia ni territorio, porque se dice que era un kenita, ¿verdad? Sí. Pero Dios ya lo había escogido. Dios ya lo había escogido como nos escogió a nosotros, porque en el Salmo 139, 13 al 16, dice Dios que Él nos formó en las entrañas, en el vientre de nuestra madre. O sea, Dios nos escogió, como hoy escogió a Jabes, que tenía un nombre de dolor, porque así lo puso la mamá, pero Dios nos puso a nosotros un nombre diferente, porque nació en el dolor, pero ahora le puso ilustre, y eso es a lo que vamos a ir llegando a cada tema. Y también lo que dice aquí, que oró por el ensanchamiento de las fronteras, pues Dios, Jabes le estaba pidiendo a Dios, dame más. Sí. Entonces nosotros estamos dispuestos a pedirle a Dios más, o le pedimos más y no lo vamos a lograr hacer porque dice, es pedir un milagro en una intervención de Dios para hacer que suceda algo que normalmente no ocurrirá. O sea, no creemos que podemos hacer las cosas hasta que Dios nos dice que sí podemos, porque Él ya nos preparó para eso, ¿verdad? Sí. Y también dice los planes de Dios para este mundo, que están mucho más allá de nuestra capacidad para cumplirlos, y le suplicas al Señor, úsame, entonces se liberan los milagros, pero pues para que se sucedan los milagros yo tengo que tener fe. Y dice la palabra en Hebreos 11:1 que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Jabes no veía lo que iba a suceder, ni sabía lo que venía más adelante, pero tuvo una fe de que él quería ser diferente a los demás, que es lo que yo creo que hoy mucha gente quiere ser diferente a los demás, pero no sabe cómo hacerlo. No sabe que tenemos un Dios grande en el que podemos confiar y nos puede ayudar a lograr lo que nosotros no hemos podido por años, por causa, unos dicen que por el nombre que nos pusieron, ¿verdad? Pero la realidad es que Dios también dice en su palabra en Isaías 49:1, dice, oídme costas, escuchad pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre, dice, de las entrañas de mi madre, y tuvo mi nombre en memoria. Entonces, aunque la mamá le haya puesto Jabes, porque lo trajo con dolor, el Señor ya tenía un nombre para Jabes, y tan así es que dice ilustre, le cambió el nombre, ¿verdad? De dolor a ilustre, y como lo explicaba Selene, o sea, una persona diferente. Entonces, esa palabra que nos está diciendo ahorita ensanchar, es en realidad que Jabes sabía lo que pedía. Él sabía con quién podía ir y quién le podía cambiar su vida y su situación a como él la tenía antes, ¿verdad? Así es, era un hombre que confiaba plenamente en Dios, tanto que dejó que Dios decidiera cuáles iban a ser las bendiciones que él iba a recibir. Él no le dijo, Dios, quiero estas bendiciones, sino que le dijo, bendíceme, y él le da a Dios ese poder para que él mismo decida cuáles son las bendiciones que van a ser derramadas a la vida de Jabes. Amén, amén. Muy bien, hermanos. Quítale el mute, hermana. Sí. Entonces también, hermano, dice aquí para que por las súplicas iban a liberar milagros. Dice también la palabra en Mateo 6:6, que nosotros cuando oremos, dice, entremos en nuestro aposento y cerrada la puerta, oramos al Padre que está en el secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Por qué ese versículo? Porque Jabes no se encerró en un cuarto a orar y a pedirle a Dios. En lo secreto del corazón, él le hablaba a Dios y le decía que él quería que le ensanchara su territorio, o sea, le estaba pidiendo más, y al pedirle más, pues era como nosotros hoy en día, más oración, más ayuda en el servicio de Dios, o sea, servirle al Señor como a Él le agrada, ¿verdad? Tener disposición para hacer lo que
no vemos todavía lo que Dios va a hacer más adelante, pero tener esa disposición y ese corazón como lo tuvo Jabes. Por eso yo creo que Dios le respondió la oración, porque se lo pidió en secreto, y en secreto y en público el Señor lo recompensó, ¿verdad? Así es, hermano, sí, exactamente. Yo creo que Jabes oró con fe, y por eso ahí se termina ahí diciendo, y le otorgó Dios lo que le pidió, ¿verdad? Y yo creo que hay gente, la gente que ora con fe, así como ustedes lo están comentando, Dios oye, Dios escucha, Dios contesta. Por eso también a todas las personas que nos están viendo ahorita, que estén pasando, decía mi hermana Selena hace rato, por problemas de pandemia económicos, por situación de salud, quizá tengas un familiar con COVID, quizá tengas a una persona que se quedó sin empleo, o le redujeron el salario, pues hay que orar y con fe, pedir que el Señor ensanche nuestro territorio, creer que si cerró una puerta, el Señor va a abrir otra, creer que llegó el contagio, Dios lo va a cuidar y lo va a sacar de esa enfermedad, orar con fe como lo hizo Jabes. Vemos casos de Abraham, Dios le cambió el nombre a Abraham, de Abraham, que es padre de multitudes, y a Jacobo de tranza, a Israel, que es el que lucha con Dios, y aquí, como dice mi hermana Maite, le cambió el nombre de dolor, ¿a qué? A ilustre. Dios hace la diferencia, Dios cambia. A lo mejor mi hermana Selene, yo y mi hermana Maite, bueno, yo al final, mi hermana Selene, yo, nos vamos a seguir llamando así toda la vida, pero lo que sí el Señor cambia y cambió desde que llegamos a Cristo es nuestro destino eterno, que es la vida eterna con Cristo Jesús, y además nos ha bendecido para dar frutos porque es lo que el Señor quiere. Amén. Hermana Maite, ¿continuamos con la segunda parte del estudio? Sigue que la tercera parte, de hermano. Sí. Dice, oh, si tu mano estuviera conmigo. Como hijos e hijas de Dios bendecidos, a quienes Dios elige, se espera que intentemos algo, dice, lo suficientemente grande como para que sea con fracaso garantizado. Dice, a menos que Dios intervenga con esta petición, se libera el poder de Dios para cumplir su voluntad. Darle a Él la gloria por medio de todas aquellas cosas que parecen imposibles. No somos nosotros los que nos convertimos en grandes. Llegamos a ser dependientes, dice, de la mano fuerte de Dios. Nuestra necesidad rendida se toma, dice, a su oportunidad ilimitada. Y entonces Él viene a ser grande a través de nosotros. Dile a tu Padre Celestial, Padre, haz por favor esto en mí, porque no puedo. Hacerlo solo es demasiado grande para mis fuerzas. El poder de Dios bajo nosotros, sobre nosotros, en nosotros, y que surge a través de nosotros, es exactamente lo que convierte la dependencia en inolvidables conocimientos y hábitos de plenitud. Y 2 de Corintios, del 3, 5, 6, dice, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. Pues, ¿qué nos está diciendo aquí el Señor? Que si estamos dispuestos a dejar que Él haga con nosotros lo que Él quiere, lo que Él ya planeó, lo que Él tiene preparado para nosotros. Y si somos hijos, pues la palabra de Dios ya nos lo ha dicho muchas veces, que somos hijos los que hemos creído en Él, ¿verdad? Los que le hemos recibido como nuestro Señor en nuestro corazón, vamos a ser bendecidos. El Señor nos eligió y nos dice en su palabra, déjame ver, hermano, porque ya la perdí aquí la palabra. Mira, ¿Qué decía el versículo, hermana? ¿Algo? Dice, permítame, hermano, dice, bueno, primero como hijos, ¿verdad? Bendecidos, y que Dios nos eligió, Dios nos escogió a cada uno de nosotros, y nos dice en su palabra, profeta Elías, ay, hermano, ya se me perdió el versículo. Ahorita si quiere, ahorita... Como, o sea, que somos sus hijos, como hijos, ¿verdad? Es el 3, es el 5. ¡Ay, Señor!
Escoge lo más vil y útil. ¿Qué les Ya. escoge? Fracaso garantizado, vamos que interroga, dice, con esta petición se libera el poder de Dios para cumplir su voluntad. Cuando Dios nos escoge, hermano, nos dice, y tienes que creer que Él es tu padre y que tú eres su hija, y vas a recibir las bendiciones. Y dice también que Dios nos escogió para cosas grandes. Cuando el Señor nos dice que nos escoge para cosas grandes, tenemos primeramente que creerlo, ¿sí? Que va a hacer cosas grandes para con nosotros. Dios no escoge, dice, a los grandes, sino a los pequeños para engrandecer, dice, a los débiles, que fue lo que yo le entendí al estudio, dice, y a través de esa debilidad nos va a nosotros a fortalecer. Dios nos escogió así como escogió a David, ¿verdad? Escogió al rey David, que era pequeño, dice también la escritura que fue pastor de ovejas, que estaba olvidado, por su familia, que era un hijo ilegítimo, lo escogió para hacerlo gigante, para derribar a los gigantes y hacerlo rey. Así como escogió a David, también nos escogió, porque dice, Dios elige, y Él espera que nosotros hagamos cosas grandes, y pues en su nombre vamos a hacer cosas grandes, ¿verdad? Y así pongo yo la vida del rey David, porque él era un simple pastor de ovejas, sí, ¿verdad? Y a veces nosotros creemos que no podemos hacer nada porque eso nos han dicho. No hay quien te elija, no hay quien quiera que tú hagas una cosa o hagas otra. Y también tengo esto de Moisés. Moisés también era débil, no podía hablar porque era tartamudo. Sí, y era muy tímido, pero Dios lo escogió para ser el libertador de toda una nación y para abrir las aguas del mar. Entonces Dios nos eligió y nos escogió a nosotros hoy en día para que seamos, porque somos débiles y pequeños, pero Él quiere engrandecer su poder en nosotros, ¿verdad? Dice la escritura, hermana, ¿sí? Dice la escritura, diga el débil, fuerte soy, ¿verdad? Fuerte soy, así es. En el Señor, y no importa, como usted dice, hermana, no importa la condición actual, Dios Él ha usado a tan solo los apóstoles, hermana. Eran muchos de ellos pescadores, no sabían leer, o sea, eran, incluso yo creo, hasta analfabetas algunos, y Dios los usa, pero también usa gente preparada, como Pablo. Él, así es, apóstol Pablo. Gente ilustrada, preparada. Dios solamente ve el corazón, es lo que vio en David. El corazón, no vio lo de afuera, ni vio sus capacidades actuales, Él ve el corazón. Así es, y porque dice que no somos nosotros los que nos convertimos en grandes, llegamos a ser dependientes de la mano más fuerte que es Dios. Por eso yo sacaba la historia de David, de Moisés y de muchos más, y hoy en día, en este tiempo, también es así con nosotros. Dios ve nuestro corazón, como usted lo acaba de mencionar, y ve nuestra debilidad, que no podemos hacerlo solos, y Él nos empieza a llevar a cosas grandes. Y entonces, también dice aquí, ¿verdad?, que no somos suficientes nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, pues para que no creamos que todo lo podemos hacer solos, necesitamos la dependencia de Dios en todo tiempo, para lo que hables, para donde vayas, para donde te muevas, para todo necesitas la dependencia de Dios. También dice aquí, la mano del Señor es un término bíblico que expresa el poder y la presencia de Dios en las vidas, dice, de quienes conforman su pueblo. Cuando pidamos la presencia poderosa de Dios, veremos también milagros y efectos. Dice, tendremos tremendos, dice, que solo se pueden explicar porque vienen de la mano del Señor. Dios busca a aquellos que le son leales con toda sinceridad. Entonces, este capítulo que estamos leyendo, pues dice que esto del estudio, pues tenemos que tener un anhelo de servirle a Dios. Tenemos que tener un anhelo porque dice que Él busca aquellos que son leales, dice, con toda sinceridad. Entonces Dios ve el corazón como lo vio el de Jabes. Tenía sinceridad y quería cambiar. Y nosotros hoy en día queremos cambiar. Y hay mucha gente que quiere cambiar, pero no sabe cómo. No sabe cómo hacerlo. Entonces, pues tenemos que tener ese anhelo de servirle al Señor.
y para que Él nos use y haga lo que Él quiera hacer con nosotros. También tengo el versículo de Isaías 6:8, que Dios estaba viendo, mandando palabra al pueblo y no quería obedecer. Y Isaías 6:8 dice, Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por mí? Dice, por nosotros. Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Esa palabra es lo que le decía Isaías, porque aquí el Señor busca personas leales. Isaías era leal a Dios y él le dijo, envíame a mí. Lo podemos ver en el libro de Isaías 6:8. Y hoy nosotros podemos decirle a Dios, envíame a mí, pero en realidad ¿quieres que te envíe? En realidad le estás pidiendo de corazón que te envíe, porque muchas veces he oído cuando predica el pastor que Dios nos envía, le pedimos en una alabanza, envíame a mí, aquí estoy, Señor, y nos envía y no queremos. Como ahora que nos dijo la hermana, mira, si el estudio lo vamos a dar, y ay, no sabemos, y cómo le hacemos, y ahí estaba con los nervios, pero el Señor dijo, te he escogido, o sea, a través de ellos, pues yo les pongo en el corazón hacerlo, como lo hizo con Javi, le puso en el corazón cambiar las cosas, y ustedes las están cambiando hoy para mi vida, hablo de mí, ¿verdad? Pues envíame a mí, pues ya me envió, ya estamos hablándole a muchas personas, y entonces, Fíjate que dice el pastor, luego él comenta también a veces que la gente ora, heme aquí, envíalo a él, ¿verdad? A otros, pero no a mí. No, el creyente debe decir, heme a mí, envíame a mí. Y el Señor nos va a enviar a muchas cosas, como en este estudio de célula, hermano, que es un verdadero placer estar aquí con ustedes y vamos muy bien en el estudio, hermano. Adelante. Esperamos en Dios que así sea. Dice la cuarta parte, si me guardaras del mal para que no me causara dolor. Esto es una súplica por auxilio sobrenatural. Hemos pedido por las bendiciones y Dios nos las da, pero también las bendiciones son el mayor de los peligros porque tienden a embotar, dice, nuestro sentido de dependencia de Dios y nos deja expuestos a la presunción. Cuantos más adelantos obtenga una vida, dice, de servicio sobrenatural, mayor necesidad tendrá de la oración final de Jabes. Dice, orar para que se nos guarde del mal y del maligno es parte básica de una existencia bendecida. Pues guardarse del mal, para guardarse del mal, ahora sí que ya revolví todos los versículos aquí. 2, 3. Ay. De la que ya no mal. Dice que para guardarnos del mal, hermano. Dice la palabra Proverbios 6:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces el temor a Jehová es lo que nos va a hacer apartarnos del mal. Y dice entre paréntesis, y del enemigo. Y Efesios 6:11, para apartar al enemigo, pues tenemos que ver vestidos de toda la armadura de Dios para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el 16 dice que es a través de la fe que podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces el maligno, Satanás, siempre va a estar sobre nosotros poniéndonos trabas, pero él no tiene el poder que nosotros no le vamos a dar. Él no tiene poder, el poder lo tiene el Señor, ¿verdad? Entonces, esto que dice aquí del mal, pues el temor de Jehová es aborrecer lo malo. Y el maligno se va a dar el principio de la sabiduría, ¿verdad? Es el temor de Jehová. Exactamente, porque eso lo aborrece el Señor y hay que saberlo. También dice aquí Mateo 6:13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Suplica a Dios que te mantenga, dice, lejos de los estímulos que te inducen a pecar. El más efectivo método, dice, de combate contra el pecado que podamos manejar consiste en orar.
Dice, Señor, manténme libre del dolor y el sufrimiento que vienen con el pecado, porque los peligros que no puedo percibir o a los que creo que me puedo arriesgar debido a la soberbia y descuido, levantan una barrera sobrenatural. Protégeme, Padre, por tu poder. Dios, defiéndeme del empuje de lo que me parece correcto, pero que en verdad no lo es. Líbrame de la tentación que ejerce presión sobre mis emociones y mis necesidades físicas, que se dirige hacia mi sufrimiento, de lo que merezco, de lo que tengo el derecho de experimentar y al disfrutar, porque solo tú eres la fuente verdadera y única de todo lo que en realidad es vida. Bueno, pues esta oración que dice aquí era una súplica, le decía a Jabes al Señor que lo apartara del mal, que no le hiciera daño. Y lo que puedo compartir yo es de el apóstol Pablo, que dice en Romanos 7, si me da la Biblia, Luis, para ver el libro de Romanos 7, porque no lo tengo aquí. Romanos 7, 13, hermano. 7:13. Sí, hermano. ¿Quiere que lo lea? A ver. Dice, no le veo la letra, Luis. Pues necesito Luego, lo que es bueno, dice. 7:13, hermano, del 13 en delante. 7:13. Que habla el pecado que mora en nosotros. Así es. Luego lo que es bueno, dice, vino a ser muerte para mí de ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, dice, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser, dice, sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, solo que hago lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, dice, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, dice, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino aquello que no quiero, eso es lo que hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esto en mí, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me dice, me deleito en la ley de Dios, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo muerto? Entonces, yo saqué este versículo por lo que dice aquí, le está pidiendo una oración de líbrame del pecado, líbrame de la tentación física, de mis emociones, de mis necesidades. Y Pablo dice, Luis, la batería. Y la palabra dice aquí, Pablo nos explica que nosotros en el cuerpo está el pecado, que nosotros no está hacer el bien. Y Pablo explica aquí también que ¿quién me librará de este cuerpo? Pues lo que estamos hablando como Jabes oró al Señor, le escuchó, lo libró de todas sus aflicciones, de todo lo que él estaba pasando, y este mal del que pide Jabes, líbrame, Señor, o sea, de esto malo, ayúdame, pues es la ayuda que vamos a tener, la de Dios, y este cuerpo pecaminoso, y estas cosas que hacemos en la carne, solamente las va a quitar el Señor. Así es. Muy bien, así es. Entonces, porque hay que, siempre el mal viene, o es el enemigo, o es el mundo, o es nuestra naturaleza pecaminosa, que es lo que usted está diciendo. La concupiscencia que dice la palabra, porque es más, yo considero que la mayoría viene de ahí, hermano, de la naturaleza pecaminosa. Por eso, cada día sacrificar la carne, cada día pedir al Espíritu Santo que nos llene y quitar aquello que nos puede llevar al pecado. Y si le decimos a Dios, líbrame del mal, como lo hizo Jabes y como lo dice el Padre Nuestro, Jabes y como lo dice el Padre Nuestro, pues Dios te va, como David también, el rey David, examíname, oh Dios, examina mi corazón y mi mente, ve si hay camino de perversidad, para que ande por caminos de justicia. Entonces, que nos examine. Cada día es buenísimo, ¿no? para que no caigamos en los pecados que vienen de nosotros mismos.
Así es. Ponle ya Luis la voz. Así es, por eso le pedí, aquí el estudio dice que, Señor, manténme libre del dolor. Yo oía a un pastor que nos ponía un ejemplo de unas palomitas, que decía que las palomitas, el que sabe hacerlas, ¿verdad?, en sartén con aceite, que las metía al fuego, en el aceite, y de repente empezaban las palomitas a sonar, sonaban las palomitas. Y yo me quedé oyendo esa historia y digo, es verdad, porque el Señor nos va a pasar por fuego, pero para salir algo bueno, ¿verdad? Y así las palomitas, pues las vemos ya hechas y qué deliciosas. Y dice también lo que nos contaba ese pastor, decía que también las palomitas abajo se quedaban unas crudas, Así es. ¿verdad? Y esas estaban crudas y cuando querías volverlas a hacer se hacían duras. Dice que muchas veces nosotros endurecemos nuestro corazón y no dejamos entrar nada. Por eso Dios se detiene en las bendiciones que Él tiene para nosotros, porque no queremos escuchar a veces a nadie. Y aquí lo que me impacta de Jabes es que cuando él oró, no fue a buscar a nadie, a ningún humano como nosotros. Dice que fue directo con Dios y fue cuando le pidió que lo bendijera, que le ensanchara su territorio, que lo ayudara y lo librara del mal. Eso fue lo que más me impactó de Jabes, que hoy en día nos convendría a todos hacer eso, orar a Dios, ir a Él primero y ya Dios nos indicará qué hacer más adelante, porque a Él sí le dio la respuesta, le otorgó lo que pidió y eso es la oración que debemos de hacer nosotros, pero la verdad, hermano, es que estamos dispuestos a hacer esa oración, porque cuando le pedimos ensanchar nuestro territorio, pues bien padre, hermano, lo decimos. Sí. Y cuando Dios nos empieza a bendecir, no sabemos qué hacer, o no queremos, o ponemos muchos pretextos, como a veces los pongo yo, que sí. Ay, mi esposo, ay, mis hijos. Entonces, ensanchar nuestro territorio, pues yo pienso que eso es disposición del corazón y dejar que Dios haga lo que Él tiene que hacer en cada uno de nosotros. Amén, amén. Sí, muy bien, hermanos, muy bien. Realmente es un ejemplo, la oración de Jabes es un ejemplo de oración para todos nosotros, ¿no? Para ustedes, para todas las personas que nos están viendo. Yo creo que la oración de Jabes es un modelo de oración que muy sencilla, pero hacerla con fe, yo creo que trae mucho poder, ¿no? Entonces, definitivamente es un tema muy interesante, esperando que todos los que estén viendo esta transmisión podamos ir a las Escrituras después del estudio, de ver la transmisión, ir a las Escrituras, leer acerca de este versículo, de todos los versículos que dijeron mis hermanas, y meditarlos en ellos, meditar en la palabra, y estar dispuestos, como dice mi hermana Maite, estar dispuestos a que si los ensanchen, Señor, serle útil en su reino, amén. ¿Cuántos de los que están viendo la transmisión dicen amén ahí en el chat si quieren poner amén? Y pues bueno, con esto terminamos, hermanos, vamos a terminar orando. Un breve comentario, tanto de mi hermana Selene como de mi hermana Maite. Oramos, terminamos con una oración y después vamos también a una alabanza para cerrar. Y un comentario, hermana, para finalizar, hermana Selene. Resaltando algo de la tercera parte que dice, si tu mano estuviera conmigo, dice, como hijos e hijas de Dios bendecidos. Y creo que hay ahorita muchos cristianos que no se sienten bendecidos. Nosotros por simplemente ser hijos de Dios ya tenemos la bendición, ya eso nos enriquece. Dice, a quienes Dios elige, como decía Maite ahorita, somos bendecidos porque Dios nos escogió y Dios nos escogió para ser sus hijos. Y dice aquí, se libera el poder de Dios para cumplir su voluntad y darle a Él la gloria por medio de todas aquellas cosas que parecen imposibles. Nosotros, al ser hijos que estamos con esa certeza de que somos bendecidos, esto se va a dar, hermano, se va a liberar el poder de Dios para cumplir su voluntad. Pero tengo que saber primeramente, yo tengo que estar convencida de que soy hija de Dios bendecida.
¿sí? Para que pueda el Señor entonces, ahora sí, cumplir todas aquellas cosas que parecen imposibles. Y era todo lo que quería resaltar, porque sí he escuchado que muchas veces nos sentimos que estamos olvidados de Dios, que Dios, ya oré y Dios no me escucha, le he pedido muchas veces, pero parece que no me escucha o no me oye o está lejos de mí, pero en realidad nosotros somos elegidos por medio de la fe en Cristo, que fuimos hechos hijos de Dios. Y eso es todo lo que debemos de tener presente primeramente para poder acercarnos al Señor y orar y pedirle. Dice que porque es necesaria la fe, ¿verdad? Y necesito creer. Así es, hermano. Muy bien, bueno. Exhortación para toda la iglesia, hermano. Toda la iglesia necesitamos la fe para eso. Hermana Maite. Pues terminando lo que decía el estudio, que jamás vivamos con temor o derrota, que gracias al poder de Dios podemos mantener seguro nuestro legado de bendición. Así termina el estudio y eso es lo que recalco a todas las personas, ¿verdad? Empezando por nosotros mismos, que nunca vivamos en derrota ni en temor, porque el poder de Dios es el que está con nosotros, Él está de nuestro lado y nos vamos a mantener seguros con Él. Amén, amén. Muy bien. Bueno, hermanos, yo creo que la palabra es muy clara, el mensaje es muy directo, seamos personas de oración. Por ahí mi hermana Maite, ya no la vemos, a ver si ahora sí la vemos. Seamos personas de oración, de fe, podamos creer que Dios puede ensanchar nuestra vida, nuestro territorio. Él puede, a lo mejor hay gente desanimada ahorita con la pandemia y gente de hermanos de la iglesia. Y vamos a orar ahorita ya al terminar para que Dios nos ponga fortaleza a toda la iglesia, a todo el que está escuchando, para que nos llene de su presencia. Vamos a terminar orando, hermano. Vamos a cierra tus ojos ahí donde estén y vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado a través de este tema, Señor, de la importancia de orar con fe, Señor, de creer, Señor, que tú eres un Dios todopoderoso, Señor, que puede hacer todas las cosas para que podamos entrar en una vida de bendición, como dice el estudio, Padre. Tú quieres bendecir a tu pueblo con todo tipo de bendición espiritual y aún física, Señor. Quieres derramar de tus bendiciones, Señor, porque toda la vida viene de ti, Padre. Gracias, Señor. Queremos ser creyentes, Señor, que podamos, Señor, orar como lo hizo Jabes, así como lo explicaron mis hermanas. Bendice, Señor, a tu iglesia, bendice a cada persona para que podamos ser gente de fe, que podamos orar, que podamos ensanchar nuestro territorio, ser útiles para el Señor, y así tú nos libres de todo mal también, Padre. Te doy gracias, Señor, por este mensaje, por esta palabra, la cual, Señor, te pido que bendigas a cada persona que está escuchando, que está viendo esta transmisión, que tú los llenes de fe, que tú los fortalezcas, que quites todo desánimo y que los guíes a todos nosotros, Señor, a toda justicia y a toda verdad, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Fue un gusto haber estado aquí con ustedes en esta transmisión y a todos los hermanos que nos están viendo, un saludo de parte de todos nosotros. Recuerda, el próximo jueves nos vemos igual a las 8 de la noche. Conéctate en todas las transmisiones de la iglesia, ya sea los martes con los adolescentes. Dile a tus adolescentes, si tienes hijos adolescentes, que se conecten. Miércoles en la iglesia, culto de la iglesia, jueves de célula como hoy, así como en los sábados con los jóvenes. Domingo está todavía el campo de verano, todavía falta una semana, si no me equivoco, de campo de verano, o semana y media, algo así. También para que si tienen niños, se conecten a las transmisiones del campo de verano, y los domingos, pues el culto dominical. Así que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, hermana Selene, muchas gracias, hermana Maite. Un gusto haber estado con ustedes y terminamos con una alabanza. Vamos a terminar con una alabanza para terminar este estudio. Hasta luego. Dios les bendiga. Mis hermanos, y a pesar de lo que pueda estar pasando o de lo que pueda suceder, nosotros siempre tenemos que ver a Dios.
Nosotros siempre tenemos que ver su presencia, tenemos que ver su rostro, porque Él siempre nos quiere bendecir. A pesar de que no lo podamos ver, Él siempre está obrando. Y nosotros podemos ver ahí en el libro de Números, en el capítulo 6, donde Dios habla a Moisés y Él les dice: así los bendeciré yo al pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Así que esto, mi hermano, lo declaramos para ti en este día. Y este canto espero que sea de mucha bendición, porque es cuando Dios quiere fortalecer a su iglesia. Y tú debes de creer esto que cantas en este momento conmigo. Yo te invito a que lo puedas cantar. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y
tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Él te ama,